¿Te has preguntado alguna vez cómo es que el circuito sabe qué hacer? ¿Cómo la corriente sabe a dónde ir? ¿Quieres que cobre sentido ese circuito que estás revisando y que te está volviendo loco? Entonces tienes que saber quién es el diodo. Para saber quién es el diodo, imagínate dos ciudades que necesitan comunicarse entre sí. Para eso se construye una avenida donde puedan los carros transitar y así esas ciudades puedan estar comunicadas. Pero llega un momento que tú dices, yo necesito que los carros solo transiten de esta ciudad a esta, ¿ok? En este sentido. Pero, ¿cómo logro esto? Bueno, voy a colocar un policía de tránsito que cuando los carros vengan de este lado, él les diga, pase adelante, que tengas un excelente día. Pero si los carros vienen de este lado, él le va a decir, ya va, no puedes pasar por aquí, devuélvete por donde viniste. Lo mismo pasa con el diodo. El diodo es un dispositivo que permite el paso de la corriente en un sentido, pero en el otro sentido no va a permitir el paso de la corriente. Imagínate que tienes dos circuitos electrónicos ahora, no son dos ciudades, son dos circuitos electrónicos. Este tiene un voltaje y este no. Resulta que tú quieres que el voltaje pase sin problema de este circuito a este otro circuito que está acá. ¿Cómo logro esto? Voy a colocar un diodo. Voy a colocar un diodo que él le diga a la corriente cuando venga de acá para acá, le diga, pase adelante, que tengas un excelente día. Pero si la corriente viene de acá para acá, le diga, usted no puede pasar por acá, váyase por donde vino. Es un componente polarizado, es decir, tiene positivo y tiene negativo. El positivo se conoce como ánodo, el negativo se conoce como cátodo y el cátodo lo vamos a identificar por la banda que vamos a ver de ese lado del diodo. Pero, ¿cómo se configura el diodo? ¿Cómo se configura? ¿Cómo se polariza? Depende la función que nosotros querramos que haga el diodo, lo vamos a polarizar de manera inversa o directa. ¿Cómo se polariza de manera directa? Volvamos al caso de los dos circuitos. Para yo comunicar este circuito con este, tengo que polarizar un diodo acá de manera directa que comunique este circuito con este. ¿Cómo es de manera directa entonces? El positivo del diodo, que sería el ánodo, va conectado al positivo del circuito, el cual tiene un voltaje y el que queremos que pase ese voltaje hacia este otro circuito que está acá. Este otro circuito lo vamos a conectar al negativo o al cátodo del diodo. Entonces la corriente va a venir por acá, va a pasar por el diodo porque el diodo está en polarización directa y va a llegar al otro circuito que está de este lado. Pero ¿qué pasa si yo este diodo lo invierto? Lo polarizo de manera inversa. Entonces el cátodo queda de este lado. Si viene una señal positiva por este lado, el cátodo le va a decir, usted no puede pasar por acá, devuélvase por donde vino. Y este circuito entonces no va a tener ningún tipo de voltaje, ningún tipo de corriente. ¿Por qué es importante el diodo? Imagínate que tú vas a comprar un cargador y te preguntan ¿de qué voltaje lo quieres? ¿Quieres de 5, de 9, de 12, de 19 voltios? Pero nadie te dice que antes de ser ese voltaje está ingresando un voltaje alto, un voltaje de 110, de 220 voltios que si lo inyectas directo a tu dispositivo electrónico, a tu celular, a tu laptop, por ejemplo, explotaría, literalmente explotaría. ¿Ok? Entonces detrás de esto está ese héroe sin capa, ese héroe que está allí trabajando bajo las sombras, haciendo que esa corriente alta, esa corriente alterna, pueda pasar mediante de él y él decirle, ya va, aquí no pasa todo el mundo, aquí pasa quien yo diga. Desde un simple celular hasta un cohete espacial, tienen cantidades impensables de este pequeño componente que juegan un papel fundamental en toda la tecnología que está siendo creada y que transforman nuestras vidas. Entonces tú crees que es importante este pequeño componente. Pero antes de continuar, si te gusta esta clase de video, dale un buen like, suscríbete para que nos sigas motivando a crear este tipo de contenido que es muy laborioso, pero creo que vale la pena. Existen varios tipos de diodos.
Entre ellos podemos encontrar el diodo rectificador, el cual hablamos bastante en este video que está por acá. Se los voy a dejar para que ustedes revisen cómo funciona todo el tema de la rectificación mediante diodos. El otro diodo es el diodo LED. Sí, esos bombillitos LED que vemos por allí, del cual están vendiendo muchas lámparas y muchos dispositivos con ese bombillito. Sí, es un diodo común, solo que tiene la particularidad de que si lo polarizas de manera directa va a emitir una luz. Y dependiendo de su fabricación, puede ser roja, puede ser azul, puede ser amarilla o cualquier otro color. Existen otros tipos de diodos también, como es el Zener, el Schottky y otros tipos, pero todos cumplen el funcionamiento básico o el concepto básico de lo que es un diodo, es decir, permitir el paso de la corriente en un solo sentido. ¿Cómo podemos medir un diodo? Pues simplemente colocamos nuestro multímetro en la escala de diodos, y todos los multímetros normalmente traen una escala de diodos. Van a ver el loguito allí en una de sus partes de medición, ¿ok? Y pues simplemente lo polarizan de manera directa, es decir, el positivo del multímetro con el positivo del diodo, que sería el ánodo, y el negativo con el negativo del diodo, que sería el cátodo, y pues le debe dar un valor. ¿Cuáles son las fallas típicas que podemos encontrar en estos diodos? Uno es el diodo se desvaloriza. ¿Cómo es esto? Bueno, simplemente nosotros sacamos un diodo que estamos desconfiando, lo vemos raro, vemos que lo medimos en la tarjeta y no se da como un valor muy bajito, no sé, está como extraño. Entonces yo saco ese diodo para medirlo afuera y busco otro diodo de otra tarjeta que el diodo es el mismo valor, es el mismo numerito, ¿ok? Recuerden que el diodo tiene normalmente un numerito, y si no lo tiene, pues tienen que optar por el esquemático de la placa, y allí van a ver qué tipo de diodo es el que necesitan o es el que está funcionando en esa tarjeta. Pero supón que tienes el diodo que sacaste de la tarjeta y dice 4008, por ejemplo. Entonces buscas otro diodo 4008 en otra placa, lo sacaste y lo tienes acá para medirlo. Entonces mides uno, el que estás desconfiando mide 0100. Pero resulta que el que estás midiendo, que buscaste en otra tarjeta, mide 0,500. ¿Qué quiere decir esto? Que este está midiendo un valor correcto de 0,500 y este que está acá está desvalorizado. Está midiendo un valor que no debería. El segundo es cortocircuito en los diodos. ¿Qué es esto? Esto es que cuando él sufre algún tipo de daño al diodo internamente, se conecta, ¿ok? Y se crea como si fuera un cable. Entonces ya el diodo no mide como un diodo, sino que mide como si fuera un cable, como que si estuviera conectado el pin ánodo con el cátodo directamente mediante un cable. Entonces, cuando nosotros coloquemos el diodo en medición de diodo nuestro multímetro, y si hace algún sonido, si pita o si marca 000, quiere decir que ese diodo está en corto, ¿ok? Está en corto directo, y ese diodo hay que reemplazarlo de manera inmediata. Como tip especial, si ves que un diodo está en corto, revisa todos los componentes que están cerca de ese diodo y hacia dónde iba el voltaje que pasaba por ese diodo, porque puede haber un daño más adelante de ese diodo. Así que tómalo en cuenta. Después de haber llegado a esta parte del video, muchachos, una matata, no os preocupéis. Vamos a ver 3 puntos que debemos tomar en cuenta y que debemos guardar bien en nuestro cerebro. El primero es que el diodo lo vamos a encontrar en cualquier dispositivo electrónico. Es esencial para cualquier equipo en cuanto a tecnología se refiere. El segundo punto es que permite el paso de corriente en un solo sentido. El tercero es que para medirlo debemos colocar nuestro multímetro en la escala de diodo. Polarizado de manera directa debe dar algún valor, pero si lo polarizo de manera inversa no debe de dar ningún valor. Así que ya lo sabes, si te gustó el video, dale un buen like, suscríbete y nos vemos será hasta la próxima. Chao, chao.